Buenos días, jóvenes. Profe. Hola, pura vida. Bueno, vamos a seguir con el material que estábamos viendo el martes. La clase del martes no la he subido. Se me fue el martes en la tarde ponerla ahí en el entorno, así que pues hoy voy a subir las dos clases, ¿verdad? Esta y la del martes. Bueno, yo quiero hoy ver un poquito más el tema de capacitancia y pasar al capítulo de corriente, por lo menos para empezar a ver la teoría y pues ya la otra semana tener algo adelantado de ese capítulo. Por aquí tengo un problema, que de hecho fue un problema que yo propuse en el semestre pasado, en el último examen, lo tomé ahí del entorno, sobre capacitancia, sobre lo último que vimos el martes, que fueron la asociación de capacitores, ¿no? Serie. Entonces, bueno, el problema dice que ocupase en esta figura, le dan los valores de las capacitancias. C1 es igual a C3, es igual a 8 microfarados. C2 es igual a C4 y es igual a 16 farados. Y aparte, yo le doy la carga, 3, o sea, la carga de la capacitancia equivalente es la parte A. Ok. Luego le digo que calcule la carga en los demás capacitores. Carga en cada uno, ¿verdad? Y después en la parte C le digo el voltaje en cada capacitor. La parte D, el voltaje AB. Y la parte E, la energía total almacenada. ¿Ok? Le pido esas 5 cosas, cada una valía, bueno, está bien, vamos a hablar de voltaje, no va a ser bien. Ok, entonces, en esos problemas de capacidad, de asociación de capacitores, uno lo que tiene que hacer es reducir la figura, ¿verdad? Es decir, ir asociando los capacitores que hayan en serie o en paralelo hasta que se logre un solo capacitor equivalente, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, reducir la figura. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer. Estos problemas son bastante sencillos, ¿verdad? Yo lo que hago es que estos dos están en paralelo, vean que no están en serie, porque esto que está aquí, este punto, es un nodo. Entonces, cuando la corriente llega a ese nodo, se bifurca. Y una parte pasa por el capacitor C1 y otro por el C2, ¿verdad? Entonces, esos dos están en paralelo y estos dos también. Entonces, yo lo que hice fue que pongo un capacitor que se llama C5, luego un capacitor que se llama C6. Está la terminal A, está la terminal B, y ahora este punto de aquí, que es el C, que es este de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y después de esto, estos dos están en serie, así que lo que me queda es un solo capacitor colocado entre las terminales A y B, que es el que tiene capacitancia C equivalente, ¿verdad? Entonces, como estos están como C1 y C2 están en paralelo, pues entonces C5 es la suma de C1 más C2. Y esto es igual a
Bueno, C6 es la suma de C3 más C4. ¿Sí? Y ahora la resistencia equivalente, perdón, la capacitancia equivalente para este caso, ¿verdad? Es entonces 1 entre C1 más C2, 1 entre C3 más C4. Y ya, pues ahí solamente sustituyo los valores. De la C equivalente, 1 entre C equivalente es igual a 1 entre, y pongo los valores de las capacitancias. C1 más C2 sería 8 más 16, más C3 más C4 sería 8 más 16. ¿Sí? En estos problemas hay gente que se pone, a la hora de calcular la capacitancia equivalente, se ponen a pasar las capacitancias a faradios. No es necesario. Es decir, cuando a usted le piden la capacitancia equivalente, no tiene que darla en unidades del sistema internacional, a menos de que el problema se lo pida explícitamente. Pero en este caso, en la parte A que le pide la C equivalente, no la puede dejar en microfaradios. No necesita tener en unidades así. Por eso yo lo pasé el 8 y el 16. Ahora, más adelante, en las otras partes del problema, en donde le pide carga o le pide energía, pues sí, ahí necesitamos que la C equivalente o las C individuales estén en faradios. Pero para el cálculo de la capacitancia equivalente no tiene que pasarlo a faradios antes de obtener el resultado. Bueno. Entonces, pues voy a volver por aquí. Y esa C equivalente a mí me da 12 microfarados. Esa es la respuesta. ¿Sí? Teniendo el cuidado aquí de hacer esta operación, ¿verdad? Vean que aquí es 1 sobre la C equivalente. Y hay veces que se olvida uno de hacer este cálculo, de sacar el inverso. Eso le da otra respuesta. Bueno, entonces la parte B del problema le dice ahora que calcule la carga en cada capacitor. Ya yo le doy el dato de 1. O sea, yo le estoy diciendo que la carga Q3, o sea, la carga en este capacitor es 30 microcoulombs. Antes de continuar, recordemos las características de los capacitores en serie y en paralelo, que vimos el martes. Cuando están en serie, dijimos que la carga en cada capacitor es la misma. Y el delta V de cada capacitor es distinto, así que el delta V de la batería es la suma de cada uno de los delta V. ¿Ok? Cuando están en serie. Cuando están en paralelo, ¿qué pasa? Las cargas son distintas, ¿verdad? Y lo que ahora es igual es el delta V. ¿Ok? Entonces, estos dos capacitores que están en paralelo deben tener el mismo delta V que el delta V de toda la, ¿cómo se dice? De todo el circuito, que sería el delta V entre la terminal A y la terminal B. ¿Okay? Igual estos dos están en paralelo, tienen que tener el mismo delta V entre las terminales A y B. ¿Okay? Porque están en paralelo. Entonces, capacitores en serie implica cargas iguales y delta V diferentes. Y cuando son capacitores en paralelo, implica que las cargas son distintas y los delta V son iguales, al revés. Entonces, para el caso de para el caso B, para la parte B, ¿verdad? Que queremos calcular las cargas, voy a poner aquí B, pues yo lo que veo es que el voltaje entre C y B, ¿verdad? Entre este punto y este, es el voltaje, es igual al voltaje 3 para el capacitor 3, ¿verdad? Y es igual al voltaje 4. Está justificado, ¿verdad? Está en paralelo. Y eso es igual a ¿quién? A la carga Q3 dividido entre C3. Por lo tanto, aquí
al hacer esta división, 30, aquí sí tengo que poner por 10 a la menos 6 para que me quede en Coulomb, ¿verdad? Porque el dato que me están dando es que la carga son 30 microcoulomb, aquí sí lo necesito en Coulomb, y la C3 son 8 microfaradios, entonces aquí sí tengo que multiplicar 8 por 10 a la menos 6, que prácticamente se cancela, ¿verdad? Y es como dividir 30 entre 8, ¿verdad? Ese voltaje en la terminal CB es 3.75 voltios. Ahora bien, con ese voltaje ya yo puedo calcular, por ejemplo, la carga en 4, ¿verdad? Porque vuelvo a usar la fórmula. Ahora yo digo, la Q4, ¿qué va a ser? De ahí es la C4 por el V4. Y la C4 sí la tengo, porque es 16 por 10 a la menos 6 multiplicado por el V4. Y el V4 es igual que el VCD. Quiere decir que sería 3.75. Y ahí tengo la carga en 4. A mí me da 60 microcoulomb. Ahora, la carga en 5, ¿verdad? En el capacitor, recuerden que reducimos esto a un capacitor C5 y a un capacitor C6, que tuve que borrarlo por razones de espacio, ¿verdad? Vean que cuando están así, están en serie. Quiere decir que al estar en serie, las cargas en ambos son iguales. Por eso yo puedo decir que la carga en 5 es igual a la carga en 6, ¿verdad? Y esto a su vez es igual a ¿qué? A la suma de la carga 3 más la carga 4. Quiere decir que la carga en 5 y en 6 es 30 más 60. O sea que me da 90 microcoulomb. Y ahí tengo las cargas en 5 y en 6. Okay. Ok, vamos a seguir. Entonces, vean que esas son las cargas de la última, digamos, la penúltima combinación que yo hice, ¿verdad? Que los pasé de estar en paralelo a ponerlos ahora en serie, ¿verdad? Los resultados de cada uno de esos. Ok, todavía tengo que ver quién es la carga en uno y quién es la carga en todo. O sea, por eso es que es importante en estos problemas que ustedes hagan la figura, o sea, que lo vayan reduciendo, paso 1, paso 2, ¿verdad? Porque la figura les permite luego devolverse y ver qué estaba en serie originalmente o qué estaba en paralelo al principio, ¿verdad? Recuerden que en este tema hay que usar los métodos de libro, ¿verdad? Se los digo porque hay gente que ya ha llevado el curso de circuitos o lo está llevando y por ahí le enseñan otros métodos para resolver estos problemas, ¿verdad? Más rápidos. Pero eso no se vale usarlo en el curso de Física General 2. O sea, hay que usar eso. O sea, si le ponen un circuito de estos, hay que reducirlo paso a paso, ¿verdad? Hasta llegar al capacitor equivalente y luego devolverse. Y ir viendo a ver cómo se hizo cada combinación. ¿Okay? Entonces, bueno, voy borrando por aquí. Ok, vean que la capacitancia C5, o sea, la de este capacitor, que está en serie con C6, yo la traigo de aquí, ¿verdad? O sea, es C1 a C2, ¿cierto? Entonces, eso si yo lo sumo, eso es 8 más 16, eso sería 24 microfaradios. Ahora, ¿qué hago? Ahora yo digo, ok, el voltaje en 1, ¿verdad? Tiene que ser igual a ¿quién? Al voltaje en 2, y tiene que ser igual a ¿quién? Al voltaje en el capacitor que yo ya necesito. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Okay? Entonces de aquí yo sé que ese es el voltaje AC, o sea, entre la terminal A y la C. Y esto es igual a Q5 entre C5. Que dividiéndolo
me quedaría 90. Voy a hacerlo aquí, 90. Por lo tanto, el V1, que es igual a V2, es igual a 90 entre 24, que son 3.75. De casualidad da igual aquí que aquí. No es casualidad. Esto ya va a depender de los valores de las capacitantes. Y bueno, ya con esto, bueno, dan igual también, obviamente, por eso, porque vean que hay una simetría, ¿verdad? El capacitor de arriba vale 8 y el que está al lado vale 8, o sea, esto es 8, esto es 8, esto es 16, esto es 16, o sea, hay una simetría, porque los capacitores son iguales, pero si yo aquí quito el 16 y pongo un 12, por ejemplo, ya no, es decir, este V, ¿verdad? Que da 3.75, no va a dar igual aquí. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya con esto, ya tengo los voltajes, ¿verdad? En los capacitores, ahora calculo la carga. ¿Uno qué sería? Sería C1 por V1. Y eso me da 30 microfarad. Y Q2 sería igual a C2 por V2. Y ese me da 60 microfarad. Y ahí tengo ya las cargas, ¿verdad? Tengo Q1, Q2, Q3 que yo se las había dado. Y ya calculé Q4. Bueno, esas son. Entonces, pero ya tengo también esta Q4. Pero resumiendo, Q1 es igual a Q3. Resumiendo, Q1 es igual a Q3. Y esto es igual a 30 microfarad. Y Q2 es igual a Q4. Y eso es igual a 60 microfarad. ¿Okay? Luego la parte C le decía los voltajes. Vean que ya la parte C también ya la respondimos. Tenemos que usar la carga de Q3 para comenzar a averiguar los voltajes en cada uno de los capacitores. O sea que ya en la parte C lo que hay que hacer es dar una respuesta abreviada. En estos problemas a veces le piden carga y voltaje. Entonces uno lo organiza, hace los cálculos y luego en la parte C dice, ok, V1 es igual a V2, es igual a V3 y es igual a V4. Y eso me da 3.75. Esta es la respuesta de la parte C, porque ya los cálculos están hechos ahí, en la parte B. Luego le dice que calcule. Luego le dice que calcule el voltaje de la terminal AB. Y ahí es cuando quedaron los capacitores en serie, ¿verdad? Las asociaciones de estos dos puestos en serie. Entonces vean que en serie, ¿qué dijimos? Los voltajes no son iguales, o sea, la regla general es sumarlos, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que sumar el voltaje de AC más el voltaje de CB. Y los tengo, ¿verdad? Porque uno es 375 y el otro es 375. Ven que este problema cambia, ¿verdad? Significativamente si uno le pone valores distintos a cada una de las capacitancias, ¿verdad? El hecho de ponerlas iguales es para ver la simetría del problema, para ver que el problema se puede simplificar. Sin embargo, si le ponemos valores distintos, pues obviamente los voltajes no van a ser iguales, ¿verdad? Y en la parte D, pues el voltaje AC no va a ser igual al voltaje al CB, ¿verdad? Pues aquí la respuesta es el voltaje entre la terminal A y B, que es el voltaje de la batería, o sea, el voltaje que debe tener la fuente de poder, donde está pegado ese circuito, da 7.5 volts. Y bueno, después le dice que la parte D y la parte E, que calcule la energía total almacenada. Pues ahí entonces usamos esto, ¿no? La U es un medio
de la C equivalente por el voltaje hecho al cuadrado. Aquí sería U igual medio, C equivalente, que eran 12 microfaradios. Ahora sí lo necesito poner en faradios. Entonces ese 12 lo multiplico por 10 a la 6 para ponerlo en faradios. Y el voltaje AB es el 7.5. Sería 7.5 elevado al cuadrado. Y esa combinación, faradios, ¿verdad? Por voltios al cuadrado, me tiene que dar. Entonces, si todo está en unidades del SI, o sea, si todo se convirtió a esas unidades, el resultado tiene que estar en joules. A mí me da 3.38 por 10 a la menos 4 joules. Esa es la energía potencial eléctrica almacenada. Otra sería calcularlas una por una, ¿verdad? Pero es decir, no le están diciendo que lo haga así. Sería más trabajo. Sería calcular la U1, la U2, la U3, la U4, ¿verdad? Y luego sumarlas. Pero sí, si conozco la C equivalente y el voltaje entre las terminales, pues ya me da la energía potencial total. ¿Habrá algún problema? He visto problemas, recuerdo de algún circuito sí, que por alguna razón falta algún dato y entonces hay que hacerlo individualmente, ¿verdad? Calcular la U1, la U2, pero si no, se hace así. Bueno, los problemas son bastante sencillos. La única cosa es eso, que hay que reducir la figura. O sea, cuando le dan la figurita, irla reduciendo paso a paso. Que quede en serie, que quede en paralelo, hasta que logre un solo capacitor. Porque luego hay que devolverse. Tal vez le pide, qué sé yo, la carga en el capacitor tal. Entonces uno tiene que volver ahí a ver cuál es la situación inicial y de dónde viene esa forma de agrupar o de asociar los capacitores. Por eso no se valen los métodos del curso de circuitos, ¿verdad? Eso es lo que quiero llegar. O sea, hay que usar esto. Si le ponen un problema de esto de capacitores, hay que usar esto, lo que le da el libro de física, ¿verdad? Bueno, antes de continuar quería comentar un problema que alguien me preguntó. Es un problema en un examen viejo que se encontraron por ahí. Es una distribución. Es una varilla. Este es el eje Z, este es el eje Y, y para afuera está el eje X. Esta es una barra que tiene longitud L. Y dice que tiene una carga total Q, uniformemente distribuida. O sea que toda la carga está de forma homogénea distribuida sobre la longitud de la varilla. Y vean que es una línea de carga, ¿verdad? No es un conductor. O sea que esa varilla es una varilla de plástico, una varilla de vidrio, ¿verdad? Pero no es un metal, ¿okay? Porque la carga reside ahí a lo largo de la varilla. Entonces, bueno, le dicen que la carga, la Q está uniformemente distribuida. Eso quiere decir, aunque no le diga el problema nada más, lo que le está diciendo es que la es una constante.
Eso es lo primero que hay que ver. Entonces el problema le dice que, bueno, la parte A le dice que obtenga una expresión para el potencial eléctrico a lo largo del eje X. O sea, en un punto P que está a una distancia X del origen. Eso es lo que está diciendo. O sea, que le está diciendo que el resultado que usted va a obtener tiene que ser función de quién. Si le dice que obtenga el potencial en un punto, una expresión para el potencial eléctrico a lo largo del eje X, en un punto P a lo largo del eje X. Esa V tiene que ser función de qué. ¿De Y o de X? Pregunto. Vean que la distribución está a lo largo del eje Y. ¿Ok? Pero le están pidiendo el potencial en un punto P que está ubicado en el eje X. Entonces, la V tiene que ser función de X o de Y. ¿Qué creen ustedes? Tiene que ser función de X. Tiene que ser función de X. Igual, si le pidieran el potencial en un punto P a lo largo del eje Y, pues va a ser función de Y. Es decir, el punto en donde uno lo ponga, esa variable es realmente de la que va a depender el potencial o el cambio. ¿Okay? Entonces, ya yo he hecho, así que ya yo he hecho problemas de esto, ¿no? Sí, creo que ya hice, sí, ya he hecho. Entonces, para hallar ese potencial salgo de aquí, dv es igual a K dq entre R. Y esto sería K, el dq, ¿por qué lo cambio? ¿Por lambda de X o lambda de Y? ¿Quién es la variable de integración? Es la variable a lo largo de la cual está distribuida la carga. Quiere decir que aquí es lambda de Y. Es que hay gente que me pone lambda de X. ¿Verdad? Porque es decir, aquí uno tiene que ver la figura. ¿No? Y hay gente que siempre piensa que aquí está X, ¿verdad? Y no, es como le den la figura. ¿Verdad? Hay que adecuarla a lo que, si le dan la figura, hay que usar los datos de la figura. Entonces aquí es lambda de Y. ¿Y quién es el R? El R es la distancia del elemento de carga que está a una distancia Y del punto P. Vean que hay un triángulo, ¿no? Esto sería la raíz cuadrada de ¿qué? De X cuadrado más Y cuadrado. Pero la variable de integración es Y. Ahí. Entonces, cuando yo hago el potencial en el punto P, saco la K y la lambda, y me queda la integral de ¿quién? ¿Cuáles son los límites? De menos L medios a L medios. Ya hecho me queda de Y entre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuidado, que hay que integrar con respecto a ti. ¿Okay? Para que luego V dependa de quién, de X. O sea, aquí el punto que se puede mover a lo largo del eje X es el P. Y esta integral no, se la tienen que dar porque es una integral, una sustitución trigonométrica. Y no hay que recordar esa sustitución. Esa integral, el resultado es logaritmo natural de Y más raíz cuadrada de Y cuadrado más X cuadrado. Esa es la integral. Entonces, les voy a dar eso para que ustedes lo hagan, ¿verdad? La respuesta es que el potencial en función de X, el potencial en el punto P, que es una función de X, es igual a eso. A K, Q entre L, logaritmo natural de X cuadrado más L cuadrado cuartos más L medios, y abajo sería raíz cuadrada de X cuadrado más L cuadrado cuartos menos L medios.
¿Sí? Entonces, y esa es la respuesta. Entonces, vean que el potencial es función de X, no de Y. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? La parte B del problema, tiene parte B, que se demuestre que el resultado que se obtiene en la parte A tiene esta forma. Voy a borrar por aquí. La parte B le dice demuestre que V es igual a KQ entre valor absoluto de X para barra de X mucho mayor que X. Es la parte B del problema. O sea, demuestre que yo puedo coger ese resultado y escribirlo de esta forma. Siempre que la X sea, ese símbolo era mucho mayor que Y. ¿Qué me está diciendo? Que el punto P tiende hacia dónde? Hacia infinito. O sea, el punto P se aleja hacia infinito. Está lejísimo de esta distribución. Entonces, ¿qué deberíamos ver? Yo estoy en un punto P aquí, ¿verdad? Veo las dimensiones de la barra, veo que el sistema de referencia está en el centro, ¿verdad? Menos L medios, L menos. ¿Qué pasa cuando me comienzo a alejar demasiado? ¿Qué es lo que termino viendo? Una carga puntual. Y es este resultado. ¿Ok? Y aquí tiene valor absoluto porque estamos considerando todos los puntos que están de este lado hacia afuera. ¿Verdad? O sea, no estamos considerando los puntos que están del otro lado, o sea, el eje que está para dentro de la pizarra. Entonces, por eso le ponen valor absoluto, para delimitarle, digamos, el eje en el que se encuentra. Bueno, esa parte, ¿cómo se hace? Es uno de los pocos problemas que yo he visto que preguntan eso concretamente, que hay que calcularlo. Ahí hay que utilizar el teorema del binomio, ¿verdad? Para poderlo resolver. El álgebra hay que hacerle varios pasos, ¿verdad? No creo que aparezca algo así en el examen. Lleva mucho tiempo. Es decir, hay que hacerle mucha álgebra y va a quitar tiempo. Pero era la parte B del problema. Inclusive es un problema de una ampliación, ¿verdad? O sea que son un poco más complicados. Así que, pues, yo lo tengo hecho, yo me puse a hacerlo, ¿verdad? Pero lleva su rato. Hay que utilizar este resultado. 1 más L cuadrado sobre 4X cuadrado. O sea, escribir estos términos de esta manera. Para entonces hacer un desarrollo. 1 más 1 medio de L cuadrado entre 4X cuadrado. No lo voy a hacer todo, solamente se lo voy a comentar para que ustedes vean más o menos por dónde va, ¿no? Hay que primero, para poder llegar aquí, yo tengo que ver cómo me quito estas raíces de aquí adentro, el argumento del logaritmo. Y la única forma de quitármelas es con el teorema de Newton. Entonces hay que escribir esas raíces elevadas a la 1 medio y aplicar el binomio hasta este término. Y luego, ¿cómo quito el logaritmo? Para el logaritmo utilizo este desarrollo. 1 más delta es igual a 1 menos 1 medio de delta cuadrado más, que es el desarrollo de Taylor, ¿verdad? Del logaritmo. Y una vez que quité las raíces,
cancelo términos, vean que este L medios por aquí se cancela, esto que está aquí, ¿verdad? Y puedo de ahí luego sustituir esta reducción. O sea, cambiar el logaritmo por esta expansión. Y haciendo todo eso, ¿verdad? Por eso les digo, es una álgebra muy compleja. No es que es compleja, sino que es tediosa, larga, ¿verdad? Y para efectos de examen no es, sí, no sirve, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un tiempo ya limitado. Y después de eso, se simplifica todo en el logaritmo y se supone que digamos. ¿Okay? Entonces, la parte A sí se podría preguntar en el examen, pero la parte B se la podrían preguntar, pero conceptual. O sea, le podrían decir, explique qué sucede cuando X, el valor absoluto de X, es mucho mayor que L. Entonces ahí hay que explicar eso, ¿verdad? Que si X tiende a infinito, pues entonces ya la distribución se ve como una carga. ¿Sí? Y esta es la demostración matemática, pero sí, no vamos a hacer una pregunta de esta. Okay. Bueno, ese problema por ahí me lo habían preguntado. Estaba un examen de presión. Así que, pues, la parte A sería bueno que la hagan. Bueno. Okay. Bueno, yo quiero ahora pasar a empezar a ver el capítulo de corriente, porque pues quizás si adelantamos un poquito hoy, ya la otra semana ya podemos empezar haciendo problemas. Inclusive hoy si vemos la materia hasta cierta cantidad. Entonces voy a compartir con ustedes las presentaciones que tengo por ahí. Y esta es una presentación sobre el capítulo 27, que ahora creo que es el 26, sobre corriente y resistencia. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo ahí la teoría del capítulo y explicando las ecuaciones. Ok, bueno, nosotros ahora en este capítulo vamos a estudiar el concepto de corriente eléctrica como un flujo de partículas cargadas, ¿no? Ya en termodinámica vimos el calor, ¿no? Una transferencia de energía a lo largo de un material conductor, ¿verdad? Aquí pues vamos a tener también un material que es conductor, un metal, ¿verdad? Y la corriente la podemos ver como un flujo de electrones o de cargas, ¿verdad?, eléctricas que atraviesan ese conductor. Ok. La corriente, las unidades de corriente en el sistema internacional son los amperes, que se abrevian con la letra mayúscula A. Y un ampere está definido como un coulomb por segundo. ¿Okay? O sea, es la cantidad de carga de un coulomb que atraviesa una sección transversal en un segundo. ¿Okay? El símbolo que vamos a usar para corriente eléctrica es la I. Entonces, vamos a calcular la corriente, primero como corriente promedio, que es esta ecuación que ustedes ven aquí. Entonces, esa corriente promedio es carga entre delta T. Ese triangulito que ven ahí arriba, no sé por qué lo ponen, no me gusta esa notación de aquí, no me gusta porque da la impresión que es un cambio de carga. No sé, como estamos acostumbrados a delta X, ¿verdad? Que es X final menos X inicial o delta T,
de final menos inicial, ahí se podría pensar que es carga final menos carga inicial. Y no es así, ¿verdad? Es decir, cuando la corriente atraviesa un conductor, realmente es una transferencia de carga, al igual que cuando el calor atraviesa un conductor, un material conductor. Es energía en proceso de tránsito. Aquí es algo similar. Entonces, no sé, yo le quito ese triángulo, no sé, no debería estar ahí. Debería ser solamente Q sobre delta T. ¿Okay? Entonces, bueno, el modelo que adoptamos, que nos tenemos que imaginar en esto, es una sección transversal del conductor, ¿verdad? Es un alambre, pero yo escojo una sección transversal, es decir, como un disco, ¿verdad? Un corte en donde se desprecia el grosor del disco y nos imaginamos que hay una sección transversal por donde está pasando, por donde hay un flujo de cargas positivas o negativas. Aquí le están poniendo cargas positivas, pero podrían ser electrones también, ¿verdad? Cargas negativas. Y vean que la corriente va en la dirección del flujo de las cargas positivas. Cuidado, la corriente no es un vector, ¿verdad? No me le vayan a poner flecha, que he visto que me le ponen flecha como que si fuera un vector. La corriente es un escalar, ¿ok? No es vector. Lo que pasa es que tenemos que, en estos capítulos, ponerle un sentido, porque luego vamos a estudiar los circuitos y la corriente, pues, circula en diferentes sentidos por el circuito, pero no es un vector, ¿ok? Lo que aquí tenemos que reconocer es que el sentido de la corriente siempre es el sentido del flujo de las cargas positivas. ¿Sí? Bueno, aquí lo dice, de hecho, ¿no? No lo había visto. Ok, bueno, también hay corriente instantánea. Entonces, en el caso de la corriente instantánea, ahora cambiamos la notación y ahora ponemos dQ entre dt. Entonces, estas D son diferenciales, ¿verdad? Aquí la corriente instantánea es la derivada de la carga respecto del tiempo. Obviamente, suponemos que la carga es una función del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí lo dice, ¿verdad? La convención que vamos a adoptar es que, o la que se asigna, ¿verdad? Es que la corriente tiene la misma dirección que el flujo de cargas positivas. ¿Sí? Entonces, aquí también le dice que si se trata de electrones, entonces la dirección del flujo de las partículas tiene el sentido contrario. Y bueno, aquí vamos también a usar el término portador de carga. O sea, nos vamos a referir a las cargas, ¿verdad? A ese flujo de cargas, ya sea positivas o negativas, como los portadores de carga. ¿Okay? Entonces voy a dejar un momentito de compartir para escribir las ecuaciones de corriente. Entonces, para corriente, vamos a tener corriente promedio. Vamos a poner una rayita encima para distinguir que se trata de la corriente promedio. Igual la carga entre delta T. Delta T aquí sí funciona como T2, pero la carga arriba, mejor no le pongamos delta. Entonces eso es corriente promedio. Y la corriente instantánea es I, no se le pone nada a la I, y es EQ. Yo prefiero usar la Q minúscula entre DT y no la mayúscula. Ya les voy a decir por qué. Entonces esto es corriente promedio, esto es corriente instantánea. Aquí la carga es un valor numérico. Le van a decir que tanta cantidad de carga o cierta cantidad de carga está pasando. Y aquí, pues lo que le van a dar es una Q que es función de tiempo. O sea, esa Q puede ser una función lineal, A mayor por T, puede ser una función exponencial, A por E, A mayor por T, etc. Pero siempre esa Q es una función del tiempo.
Entonces, en los circuitos, por lo general, la corriente y la carga no son constantes, o sea, no son valores que siempre son los mismos, mientras que se estudia un circuito. Es decir, hay fluctuaciones en el tiempo. La carga cambia con el tiempo y la corriente también. Ok, les decía que yo prefiero usar aquí mejor el de Q, el Q minúscula, por el hecho de que algunas veces esta ecuación hay que integrarla. Entonces, para integrarla, la ponemos así: dq es igual a I por dt. Entonces, cuando yo integro en ambos lados, esto se me da la carga total. Y esto de este lado, la integral de T1 a T2 de la I dt por dt. Entonces, yo quiero carga total, que atraviesa el conductor, pues necesito conocer la corriente en función del tiempo para poder integrar entre dos instantes y hallar el flujo de carga que pasa en ese intervalo. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Voy a volver a compartir. Bueno, vean que aquí en ese slide dice dirección de la corriente, pero no me estoy refiriendo a que sea un vector, ¿verdad? Sino que más es el sentido de circulación de las cargas a través del circuito. Entonces, bueno, ahora nosotros queremos imaginarnos el conductor como que si fuera una porción cilíndrica, o sea, como que si fuera, por ejemplo, el marcador, que tiene un pedazo cilíndrico. Entonces, aquí nos imaginamos como un tubo, en donde las partículas atraviesan ese tubo, que tiene una longitud delta X, ¿verdad? Y que tiene una velocidad. Cada partícula tiene una velocidad que le llaman VD, que es lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Drive speed. Eso es velocidad de deriva, o también se traduce como velocidad de arrastre. ¿Okay? Entonces, la A es la sección transversal y tenemos una cantidad de partículas o de portadores de carga dentro del conductor, ¿verdad? Así que si yo pudiera contarlas, podría tener una densidad de partículas por unidad de volumen. Por ejemplo, si hay 5 partículas, para dar un ejemplo, ¿verdad? Que no son 5, pero ya yo sabría entonces la cantidad de partículas que hay alojadas, ¿verdad? Dentro de ese conductor, todas moviéndose con una velocidad que se llama la velocidad de deriva. ¿Okay? Y la distancia, y esa velocidad es constante, se supone que es constante, o sea, se supone que es una velocidad con la que todo el conglomerado de partículas cargadas se mueve, de tal manera de que es constante, y esta distancia delta X que ustedes ven ahí es la magnitud de la velocidad de deriva por el delta t, que es el intervalo de tiempo que le toma cruzar ese conductor. Entonces, bueno, resulta que la carga, ya yo les había dicho, cuando empezamos a ver la ley de Coulomb, una de las propiedades de la carga, que era, dijimos que la carga está cuantizada, ¿verdad? Es decir, se puede escribir en múltiplos de una carga más fundamental, que es la carga del electrón. Bueno, resulta que eso lo usan aquí para hallar la carga total. Entonces, para hallar la carga total, el múltiplo entero que se usa es lo que está en el paréntesis. Esa n se llama la densidad de los portadores de carga. Y era lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Es la forma de contar, digamos, la cantidad de partículas cargadas que están en ese conductor, en ese tramo cilíndrico. ¿Ok? La A es la sección transversal y el delta X es la longitud del conductor. Entonces vean que esto es adimensional, ¿verdad? Lo que está en el paréntesis es adimensional porque ya es un número sin dimensiones. Y esta Q es la carga, digamos, la carga de cada uno de los portadores de carga.
que luego vamos a ver que esa carga viene a ser la carga del electrón. 1.62 por 10 a la menos 19 coulombs. Okay. Entonces, bueno, haciendo algunos ajustes ahí, ¿verdad? Algunos cambios algebraicos con la velocidad de deriva y volviéndolo a escribir, ¿verdad? Yo ahora lo sustituyo en la fórmula de corriente promedio y resulta que me queda una relación más sencilla, que es esta: N por Q por VD por A. Voy a apuntarla. Ok, entonces esa N es la densidad de los portadores de carga. ¿Qué unidades tiene? Esos son electrones entre metro cúbico, o bien metros a la menos 3. Luego la Q es la carga, que por lo general viene a ser la carga del electrón o del protón. Ya sabemos que en magnitud tiene la misma carga. Entonces esa Q realmente es la E, que es 1.602. Esa la VD es la rapidez de deriva. O también le dicen velocidad de arrastre. Y la A, bueno, eso está en metros sobre segundo. Y la A es la sección transversal. Esa sección transversal, por lo general, es circular, así que el área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre. A veces me preguntan el área de un círculo, medio examen. Me imagino que es debido al estrés, ¿verdad? Pero es algo que ya debería saberse, el área del círculo. O si no, ponen la circunferencia como que si fuera el área. Usan el área de cero. Entonces, esas formulillas hay que distinguirlas. Se van a volver a usar. Los que tengan que llevar física general 3, ahí les vuelve a aparecer en los temas. Bien, entonces, de esta manera vamos a calcular ahora la corriente promedio, ya que esa corriente promedio también es la carga. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo la N? La N, por lo general, se la dan. O sea, le dicen, ok, la N del cobre es tanto, la N del aluminio es tanto. Es decir, cada metal, cada conductor ya fue calculada su densidad de portadores de carga. Y si no, le tienen que dar los datos para calcularlo. Ya por ahí vamos a ver después cómo calcularlo. Voy a volver a compartir el documento. Bueno, no sé si aquí tienen alguna duda. Vean que la corriente promedio la calculo así o así, ¿verdad? Y la corriente instantánea es la derivada de Q con respecto a T. Bueno, vamos volviendo a compartir. Voy a pasar al siguiente slide para ver un poquito acerca de esta velocidad de arrastre. Realmente la velocidad de arrastre es un modelo simplificado de cómo se comportan las partículas cargadas cuando atraviesan un conductor. Es decir, el movimiento es más complejo que lo que dice el modelo, pero lo podemos imaginar como un movimiento aleatorio. Por ejemplo, ven esta figura que está aquí, ¿verdad? Vean que son partículas cargadas, negativas, o sea, son electrones.
Entonces, en esta disposición, el campo va en sentido contrario. Tengo partículas cargadas. Y la velocidad, que es la velocidad de deriva, ¿no? Es decir, se puede ver como en una única dirección, aunque el movimiento no es decir, no todas las partículas se mueven en línea recta. Es a lo que voy. Sí, lo que vimos anteriormente, voy a devolverme un momentito. En este modelito que ustedes ven aquí, da la impresión como que si fuera un flujo, como que si fuera agua, ¿verdad? Que está pasando por una tubería. Y recuerden aquello de que las líneas de corriente eran paralelas. Bueno, en el caso de un conductor, ¿verdad? Que por donde pasan las partículas cargadas, realmente no, realmente es un movimiento aleatorio, desordenado. Es decir, las trayectorias de las partículas no son en línea recta, es decir, no son paralelas, ¿verdad? Entonces se parece mucho a lo que se vio en teoría cinética de las moléculas, ¿verdad? Dijimos que en teoría cinética también se trata de un movimiento aleatorio, ¿verdad? Desordenado, azaroso que le llaman, ¿verdad? Las partículas se mueven en todas direcciones conforme avanzan. ¿Okay? Aquí es algo parecido, solamente que ya aquí no son moléculas, sino que aquí son electrones que están en un metal, ¿verdad? Que es sólido, ¿okay? Que es sólido, y el efecto combinado del paso de la corriente, ¿verdad? A través de ese conductor a nivel microscópico se ve como un movimiento desordenado de esos electrones. Por supuesto, el efecto final es que la corriente pasa a un conductor. Sin embargo, a nivel microscópico no es así de sencillo. Es decir, no lo podemos imaginar como que si fuera un tubo por donde está pasando agua, como lo que vimos al principio en el curso, la dinámica de fluido, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos como tres modelos, ¿verdad? Hemos visto tres modelos que se comportan distinto. Un fluido, ¿verdad? En una tubería, las líneas de corriente son paralelas. El caso de un gas, que es un movimiento aleatorio también, y ahora, pero un gas que está en el vacío, ¿verdad? O sea, las moléculas están muy separadas unas de otras, y las moléculas no tienen dimensiones. Y ahora aquí tenemos el caso de un sólido. Lo podemos imaginar como que si fuera una red cristalina, como ¿verdad? Y los electrones, las partículas cargadas, el avance, o sea, el efecto neto producido por el avance de todas las partículas, lo que nos dice es que todas se mueven con una velocidad de deriva v, ¿okay? Una velocidad de arrastre. Por eso se le llama velocidad de arrastre, porque lo que quieren dar o sea, quieren dar la idea de que realmente no es el movimiento de las partículas en un fluido, como el agua, que todas van paralelas en líneas de corriente, sino que aquí es un movimiento muy desordenado. ¿Okay? Pero el efecto combinado, el efecto completo, es la corriente. ¿Okay? Entonces, este es un modelo clásico, es decir, es una primera forma de entender el comportamiento de partículas cargadas en un conductor. Hay otros modelos, por supuesto, más elaborados, ¿verdad? Y que tienen más complejidad matemática, ¿verdad? Aquí suponemos que no, que es algo que es el efecto combinado de todas las partículas cargadas. Ok, bueno, entonces, esto es un ejemplo. Ok, hay otra cantidad que nos interesa estudiar aquí, que es la densidad de corriente. La densidad de corriente la vamos a denotar con la letra mayúscula J. Y la densidad de corriente sí es un vector. ¿Ok? Y entonces ahí está definida como I entre A. El cociente de I, que es la corriente, entre A. A es la sección transversal. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de compartir un momentito para explicar esa J. Lo voy a borrar porque no sirve para explicar. Ok. La corriente, dijimos,
es un escalar. Pero ahora esta nueva cantidad que se llama la densidad de corriente. La densidad de corriente. Esto sí es un vector. Entonces, estrictamente hablando, esa J con vector, con flecha, se define como la I entre A, ¿verdad? Pero yo necesito calcular únicamente la magnitud de la densidad. Entonces, como solo necesito la magnitud de la densidad, yo le pongo valor absoluto a eso, que sería lo mismo que ponerle J. Y de esa manera me justifico en esta ecuación, de este lado, ninguno es un vector. Que la duda que me han hecho ver los estudiantes es esta misma. Pero como la J es un vector, si está definida por el cociente de dos escalares, ¿cierto? Pero también yo puedo ver la forma escalar de ese vector. Entonces, para eso simplemente le quito la flecha, le pongo valor absoluto y ya me queda el escalar del ese vector. Entonces, ese escalar es igual a corriente entre área, que sería dividir esto entre el área. Se cancela el área y lo que me queda es que la densidad de corriente es N por Q por V. Ahora, si yo le pongo a esto flecha, entonces aquí sería N por Q por la V vector. El libro hace esa diferencia entre el VD curvo, que es la rapidez de deriva, y el VD con flecha, que es la rapidez, de la velocidad de deriva. Entonces, el módulo del VD es el VD curvo. Esa es la anotación que usa el libro de este. Libro de texto. Entonces, para efectos de cálculo, ¿qué queremos hacer? Nos interesan los escalares aquí. Entonces, esta fórmula, esa J, yo la puedo poner simplemente como N por Q, y la Q puede ser la carga del electrón por un metro. Esta no. Pero entonces la densidad de corriente es un vector, no es un escalar. Bueno, voy otra vez compartiendo. No sé si tienen alguna pregunta. Las unidades son las unidades de corriente entre área, ¿verdad? La corriente es ampere y el área está en metros cuadrados. Entonces, a la hora de calcular densidad de corriente, perdón, tiene que estar en unidades del sistema internacional. Y vean que dice que esa expresión solamente es válida, ¿verdad? Si la densidad de corriente es uniforme, es constante, ¿verdad? Lo que les digo, lo que nos interesa es la magnitud. Dice, y la sección transversal es perpendicular a la dirección de la corriente. O sea, que la sección transversal, o sea, cuando la corriente sale, tiene que salir perpendicular a la sección transversal. Y no puede salir con un ángulo, sino que tiene que salir perpendicular. Y bueno, la densidad de corriente tiene el mismo sentido que la dirección de las partículas cargadas, negativamente. O sea que si los electrones se mueven en el eje Y, en la dirección de I unitaria, la densidad de corriente también apunta en esa dirección. Okay, porque en esta fórmula que yo puse ahí, voy a devolverlo, eso es importante porque a veces lo preguntan. En esta fórmula de aquí está mal escrita. ¿Por qué? Porque le falta poner esta J en negrita. Porque ya están poniendo la V en negrita, o sea, están diciendo que esto es un vector. Por lo tanto, esto también es un vector. Entonces vean que ahí el que hizo ese PowerPoint, le faltó eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vean que la J es paralela a la V, ¿verdad? Entonces, puede ir en la misma dirección de V
o puede ir en sentido contrario, ¿cierto? De lo que vimos en física 1 de vectores paralelos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? O sea, tiene el mismo sentido, ¿verdad? Pero puede ser que sean en el mismo sentido o en sentido contrario, ¿verdad? Y siguen siendo paralelos. Entonces aquí pasa esto, ¿verdad? La velocidad, vean que la velocidad, voy a devolverme un poquito, la velocidad va en el sentido de las cargas negativas. ¿Ven? Las cargas negativas se mueven, digamos, que en esta dirección, con la V. Y la J tiene este mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si esto fueran cargas positivas, o sea, que fueran protones, por ejemplo, ¿qué pasaría con la J si la tenemos que dibujar aquí? Tendríamos que dibujarla en sentido contrario. Entonces, el vector J siempre está en sentido contrario, o para decirlo más sencillamente, el vector J siempre va en la dirección del flujo de las cargas negativas. Ya, esa es la forma de decirlo. Siempre va en el sentido del movimiento de las cargas negativas. Ok. Bueno, está también la conductividad. La conductividad lo que nos permite en un conductor es caracterizarlo, ya que pues tenemos diferentes metales, ¿verdad? O diferentes materiales que son conductores. Entonces ya las conductividades han sido calculadas. Ok, entonces voy a borrar aquí para aclarar algunos detalles ahí. Bueno, vamos a ver una ley, trabajar con una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm, exactamente hablando, pues no es una ley en todo el sentido de la palabra, como decir las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, que son enunciados más generales, sino que la ley de Ohm solo funciona, solo es aplicable para materiales ómicos. ¿Cuáles son los materiales ómicos? Bueno, son aquellos materiales que cuando se hace una gráfica de corriente versus voltaje, me da una línea recta que tiene una corriente. Muy bien, si se hace una gráfica de voltaje versus corriente, me da una línea recta que tiene una corriente. Entonces, todos aquellos materiales a los que se le apliquen diferencias de potencial y se calculen sus corrientes y el ajuste de la data sea una línea recta, o sea, una función lineal, decimos que esos materiales se trata de un material ómico. O sea que sí, que cumple o que sí que cumple la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, en términos de una ecuación, ¿cómo podemos escribir la ley de Ohm? La ley de Ohm la vamos a poner así. Que es el voltaje, es igual a I por R. Entonces vean que cuando está escrita así, es una relación V contra I. Está M en la R. Y cuando está escrita así, V igual, I igual V sobre R, esta pendiente es el inverso de R. ¿Esa R quién es? Esa R se llama la resistencia. La resistencia del material. ¿Sí? Todos los conductores tienen una resistencia al paso de la corriente por el conductor. Entonces, por ejemplo,
ustedes saben que las cocinas, ¿verdad? Tienen en el horno abajo, ¿verdad? Abajo de la cocina, tienen una parrilla, ¿verdad? Como forma de serpentina. Bueno, ese es un conductor que cuando el horno se prende, ¿verdad? La corriente empieza a pasar por esa serpentina. Y entonces, al tener el material una resistencia dada, lo que hace es que genera calor. Y de esa manera es que funciona un horno. El paso de la corriente, al tener el conductor una resistencia dada, se opone al paso de la corriente. Y eso genera calor. De tal manera de que así funciona un horno. Entonces, la resistencia, desde el punto de vista físico, se parece mucho, por ejemplo, al coeficiente de fricción, ¿no? Cuando un bloque pasa por una superficie, ¿verdad? Anticipa energía en forma de calor porque se calienta, ¿verdad? La superficie, el roce de la superficie del bloque plano, y eso hace que haya un trabajo que es el trabajo de la fricción, y esa energía que se disipa, energía que sale al exterior del sistema. Pues en el caso de la resistencia es lo mismo. Cuando pasa la corriente, la resistencia se opone al paso de esa corriente y genera calor. Entonces esa R se llama la resistencia. ¿Qué unidades tiene la resistencia? La resistencia está en ohms. Y se abrevia, la unidad del sistema internacional se abrevia como una omega mayúscula. ¿Sí? Entonces les decía que la ley de Ohm, o sea, los materiales que siguen la ley de Ohm, que cumplen con la ley de Ohm, se les llama ómicos precisamente por eso. Que cuando se hacen mediciones de voltaje contra corriente o de corriente contra voltaje, al analizar la data, lo que se ve es un comportamiento lineal. Y esos materiales ómicos son muy reducidos, es decir, es una familia pequeña. Así que la mayoría de los materiales, sobre todo los que se han sintetizado, no son ómicos. Entonces, cuando se hace una gráfica de U contra corriente, le da cualquier otra cosa, le podría dar algo así, o le podría dar algo así. Entonces, estos materiales no ómicos, que no siguen una relación lineal entre el voltaje y la corriente. Entonces, los materiales no ómicos es una familia gigantesca, ¿verdad? Son casi que todos los materiales que se han sintetizado, ¿verdad? En el siglo XX y en lo que llevamos ahora el siglo XXI. Entonces ahí están, qué sé yo, los diodos, los superconductores, todos los materiales inteligentes que han sido sintetizados, ¿verdad? Les llaman inteligentes porque se vuelven dependientes de la temperatura o la presión para conducir la corriente, ¿verdad? Y son muchos de esos materiales los que se están utilizando, por ejemplo, para la fabricación de todos los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Todo lo que tiene una laptop por dentro, un celular, son materiales inteligentes, materiales que necesitamos que eviten el calentamiento de las partes interiores de esos dispositivos y que a su vez sean eficientes conduciendo la corriente. Ok, bueno, entonces, asociado con la ley de Ohm, está también estos conceptos, ¿verdad? De conductividad y uno que vamos a ver ahora que es resistividad. Voy a compartir aquí. Entonces, bueno, aquí le dice que la ley de Ohm también yo la puedo escribir de esta forma. J igual sigma por E. O sea, eso es otra forma de escribirlo. Yo la puse como delta V igual a I por R. Pero también se puede escribir como densidad de corriente es igual a conductividad, que es la letra esta sigma que vamos a usar para la conductividad. Vean que aquí hay que reciclar, ¿verdad? Se nos acaban las letras del alfabeto griego y tenemos que volver a reutilizar, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque en el capítulo de capacitancia, el que vimos el martes, todavía en ese capítulo sigma, que es
que es la densidad de carga, ¿verdad? Carga por unidad de área. Y ya aquí en este capítulo de corriente, ya sigma ahora es conductividad. ¿Okay? Ya no tiene nada que ver con carga por unidad de área. Entonces, que no se nos vaya a hacer un enredo. Entonces, la ley de Ohm también se puede escribir así. Densidad de corriente es igual a conductividad por E. ¿Quién es E? El campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico. Entonces, bueno, ahí dice los materiales que obedecen la ley de Ohm, se les llama o se les dice materiales óhmicos, que es esto que les digo yo, ¿verdad? Que cuando se hace cuando se ajustan los datos, ¿verdad? Ahí en Excel, lo que se va a ver es una relación lineal, en donde la pendiente pase la resistencia o puede ser el inverso de la resistencia. ¿Ok? Y bueno, aquí se lo dice, la ley de Ohm estrictamente no es una ley fundamental de la naturaleza, ¿verdad? Es decir, es una ley que funciona en un caso particular. Es más una relación empírica, ¿verdad? Aquí se lo está diciendo, válida solo para ciertos materiales. ¿Okay? Pues son esas leyes de física que les llamamos leyes empíricas, ¿verdad? Porque su rango de aplicación es muy limitado y no fueron obtenidas de una teoría, sino derivadas de la experiencia. Como por ejemplo, las leyes empíricas de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles, etc. O sea, fueron resultados que se generalizaron, ¿verdad? Pero no vienen de una teoría. O sea, no hay una teoría que lo sustente hasta que después se desarrolló el gas ideal, ¿verdad? Por ejemplo. O aquí también, ¿verdad? La ley de Ohm, después ya tiene todo un fundamento, pero es con los años, ¿verdad? Después que se desarrolló toda la teoría del electromagnetismo, ¿verdad? Que ya se pone la ley de Ohm en una base, ¿verdad? Más sólida, pero al principio el trabajo de Ohm el trabajo que hizo este señor Ohm, fue experimental, ¿verdad? Fue basado en mediciones que él hizo y repitió 20,000 veces, ¿verdad? Y llegó a una relación sencilla entre la corriente y el voltaje, ¿okay? Que es, digamos, lo que dice la ley de Ohm, pero, es decir, al principio surgió más de la experiencia, ¿okay? Bueno, es decir, no es una ley como la segunda ley de Newton, que hasta el momento no hay nada que la refute. O sea, no hay nada, no se ha encontrado nada que evidencie que la ley tiene algún error. ¿Ok? Este es el señor George Simon Ohm. Y la resistencia, bueno, esta es la ley de Ohm otra vez, ¿verdad? Nada más, uy, perdón. Nada más que ahora yo estoy poniéndola en términos de R. O sea, la ley de Ohm es delta U igual I por R. ¿Ok? Y aquí están las unidades de la resistencia, que son los ohmios, dijimos, ¿verdad? En el sistema internacional, un ohmio es igual a un voltio entre un ampere. ¿Ok? Y aquí le están dando una interpretación microscópica de la resistencia, ¿verdad? Básicamente, se puede ver también con múltiples colisiones entre los electrones, que son los portadores de carga, en ese movimiento errático, ¿verdad? Aleatorio, conforme ellos van atravesando, se van arrastrando, ¿verdad? A través del conductor. ¿Okay? Y ese efecto combinado de la corriente. Es ese flujo de cargas o de portadores de carga con un movimiento errático, ¿verdad? Desordenado, aleatorio. Bueno, también están los resistores, ¿verdad? Que son los dispositivos que tienen una cantidad, la resistencia, que es lo que los permite cuantificar o medir, ¿verdad? Así como en el capítulo anterior calculábamos la capacitancia de un dispositivo que es el capacitor, pues en este capítulo calculamos la resistencia de un dispositivo que se llama el resistor. Entonces no hay que confundir resistencia con resistor. El resistor es el dispositivo,
¿okay? Que hay de muchos tipos. Y la resistencia es la cantidad física que lo cuantifica. Pues aquí, por ejemplo, en este circuito vemos resistores, ¿verdad? Los resistores que usan el código de colores, que pues en el laboratorio le dan una caja de eso a uno, ¿no? Se va a hacer una práctica de esto y lo primero que hay que hacer es calcular el valor de la resistencia de ese resistor basada en una serie de bandas, ¿verdad? Que responden a un código que se llama el código de colores. Creo que esto en el laboratorio, me imagino que lo explican más, con más detalle, pero básicamente uno ve las bandas de los resistores y cada color tiene un valor. Aquí se lo está dando, ¿verdad? Dice que el blanco, el negro es 0 y ahí van con todos, brown, el café, el rojo, el naranja, el amarillo, etcétera, ¿verdad? Y aquí le dan lo que significa cada banda, ¿verdad? La primera banda, la segunda banda, la tolerancia. No me voy a meter mucho en eso porque esto es más del lado del laboratorio física, ¿verdad? Ahí le dan un ejemplo, ¿verdad? Cada banda tiene un valor y al final lo que se hace es que se juntan todos los valores, o sea, se ponen en forma de producto y aquí tenemos ya la resistencia. Y uno va al laboratorio, tiene un multímetro y puede comprobar que esa resistencia que le da el multímetro se parece mucho o está muy cerca del valor calculado usando el código de colores. Bueno, la otra cantidad es la resistividad. No hay que confundirla con la conductividad. Vean que se parecen mucho, ¿verdad? Resistividad y conductividad. Pero, es decir, no nos va a costar porque una es el inverso de la otra. Es decir, la resistividad es el inverso de la conductividad. Y vean que la resistividad ahora usa la letra RU. Es decir, se nos acabaron las letras y ahora tenemos que usar RO para resistividad. ¿Okay? Así que cuidado porque también usamos RO para densidad. Y en este capítulo en el que estamos, hay problemas en donde usted necesita la densidad del material y también necesita la resistividad. Entonces, que no vayan a confundir la RO de la resistividad con la RO del material, o sea, con la densidad del material. ¿Okay? Entonces, la resistencia, bueno, las unidades de la resistividad son ohmios por metro. Y la resistencia, ahora yo la puedo calcular así, ρ por L entre A. Voy a borrar aquí para... Voy a dejar un momentito de compartir para ver esa ecuación. Resulta que la resistencia yo la puedo calcular de esa manera. Rho por L entre A. Esa Rho es la resistividad. Está en ohmios por metro. Está en la sección transversal. Está en metros cuadrados. Y esta es la longitud. Está en metros. Pues en el caso del conductor, imagínense que es un cilindro, ¿verdad? Por ejemplo, un alambre de eso, de un cable de un electrodoméstico. Podemos ver como un cilindro que tiene sección transversal A, tiene longitud L, y que el material del que está hecho tiene una resistividad. Yo lo que hago aquí es que, para cuando yo resuelvo un problema, a esta Rho le pongo una R, para recordar que esto es resistividad. Porque el material también tiene densidad Rho, que es N. ¿Okay? Entonces la corriente pasa por aquí. Y hay una diferencia de potencial entre los extremos.
es delta U. ¿Cómo yo calcularía el campo? Bueno, el campo aquí sería, recuerden que el delta V ya dijimos para carga, para partículas cargadas, y el delta V es C por D, ¿verdad? En este caso, el delta V es E por L, en este capítulo. O sea, la diferencia de potencial entre las terminales del conductor es la magnitud del campo multiplicada por la longitud, o sea, por el tramo, ¿verdad? El largo de ese conductor. ¿Okay? Y recordemos que la densidad de corriente es conductividad por campo, ¿verdad? Yo puedo usar combinar estas ecuaciones para despejar algo. Aquí tengo resistividades del universo de la conductividad. Y también tengo que delta V es igual a I por R. Vean que es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4. Y con esas ecuaciones yo puedo despejar, ¿verdad? Averiguar una incógnita, sustituir en otra, así, ¿verdad? Ahora, ven que aquí en el conductor las secciones transversales son constantes. O sea, está en la misma. Pero podría ser que sea un conductor así, ¿verdad? Algo así. Entonces aquí tienen radio A y aquí tienen radio B. Entonces ahí la resistencia, para obtener la resistencia ahí hay que integrar, porque vea que el radio va cambiando. El radio va cambiando, ¿verdad? Conforme la corriente va pasando por ese tronco de cono, ¿no? Esto es un tronco de cono, o lo que en geometría le llaman un cono truncado. Entonces, bueno, muy importante no confundir la resistividad con la densidad del material. Y ahora aquí en este capítulo, sigma no es carga empleada. ¿No? Es conductividad. Bueno, voy a ir volviendo a compartir. Entonces, bueno, las unidades de la resistividad son ohmios por metro. Y la resistencia también está relacionada con la resistividad a través de esta ecuación, ¿verdad? Que fue la que acabo de poner aquí en la pizarra. Vean que lo que me dice esta ecuación es que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. O sea, entre más largo es el conductor, mayor resistencia hay. Y es inversamente proporcional a la sección transversal. Entre menos sección transversal tenga, mayor es la resistencia. ¿De qué manera yo maximizo una resistencia en un conductor? Bueno, haciéndolo cada vez más largo y con una sección transversal cada vez más pequeña. Ahí en el libro le dan esa tabla. Y de algunos materiales, ¿verdad? Ven que aquí le están dando la plata, el cobre, aluminio, platino, cromio, carbón, germanio, etcétera, ¿verdad? Y le dan la resistividad del material, el Rho, y le dan la temperatura también. La temperatura, digamos, el coeficiente de dilatación. ¿Verdad? El alfa, que el coeficiente de dilatación lineal. Bueno, aquí lo vamos a volver a usar. ¿Ok? Porque recuerden que cuando un conductor se calienta, un conductor es metálico. ¿Qué pasa con los metales? ¿Qué dijimos en termo? Cuando se calientan, se expanden, se dilatan, ¿verdad? Entonces ahora queremos ver el efecto combinado de las dos cantidades. ¿Qué pasa cuando pasa una corriente por un conductor? Genera calor, se calienta, por lo tanto se expande. Así que podemos estudiar el cambio en su longitud, ¿verdad? El cambio en la resistencia del material y el cambio en la resistividad.
¿Okay? Un problema fundamental para los ingenieros metalúrgicos, ¿verdad? Es quizás el problema principal de ellos. Controlar, ¿verdad?, los cambios de las expansiones, los cambios de longitud, pero también el cambio de la resistencia y el cambio de la resistividad. Que eso les permite, ¿cómo se dice?, sintetizar nuevos materiales. Por ejemplo, aleaciones o algún material que sea un híbrido, ¿verdad?, entre varios metales. ¿Okay? Ese es el problema fundamental del ingeniero metalúrgico. Bueno, entonces esa tablita le da los valores de resistividad y también le da el valor del coeficiente de expansión para cada material. Entonces, bueno, ahí estamos viendo lo de del material ómico, ¿verdad? Y el material que no es ómico. Vean que el ómico es una línea recta. ¿Ok? Y el no ómico, en este caso, es una función continua, ¿verdad? Pero ya no es lineal. O sea, ya no se comporta de forma lineal. Aquí la están haciendo cóncava hacia arriba, similar a una cuadrática, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra función, ¿verdad? Podría ser una exponencial o podría ser alguna función racional, ¿verdad? Pero no es lineal. Este es un ejemplo de resistencia variable. Ven que ahora usan un diferencial de R para hallar la resistencia. Es un ejemplo que está hecho en el libro. Y hay que integrarlo, ¿verdad?, para poder obtener el resultado de la resistencia. Déjenme ver porque aquí faltan unas ecuaciones que no las veo. Aquí están. Ok, les decía que en el caso del conductor, cuando se calienta, se expande, pero también experimenta cambios en la resistencia y en la resistividad. Entonces vean ahora que cuando tomamos en cuenta el coeficiente de expansión lineal, aparece una ecuación muy parecida a la que vimos en termo. Recuerdan que en termo había una que era L igual L0 por 1 más alfa T menos T0. Bueno, ahora hay una expresión para la resistividad del material que se comporta de la misma forma que lo hace el conductor cuando se expande. ¿Okay? Entonces aquí vean que la ρ0 es la resistividad a alguna temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia, el T0 que le dan aquí, es por ejemplo la temperatura ambiente. Es posible que yo tenga un material que lo tenga ahí en el laboratorio a, no sé, a 20 grados Celsius y esa es la temperatura de referencia. Y voy y lo coloco en un horno en donde puedo elevar la temperatura hasta 300 o 1000 grados, lo que yo quiera, ¿verdad? De tal manera de que puedo estudiar los tres efectos, ¿verdad? La dilatación lineal, el cambio en la resistividad del material, esta sería la ρ a esa nueva temperatura a la que se lleva en el horno, ¿verdad? Sería el valor de la resistividad a la nueva temperatura. Y también puedo estudiar la resistencia del material. Ven que ahora se pueden estudiar las tres cosas juntas, ¿verdad? ¿Qué tanto se dilata? ¿Cómo cambia su resistividad? Y cómo cambia la resistencia. Esta es la otra ecuación, ¿verdad? La de resistencia. Vean que son tres ecuaciones similares, ¿verdad? Vean la de resistividad. Ven que es 1 más alfa, T menos T0. Y vean la de resistencia. Es lo mismo, es R igual a R0, 1 más alfa, T menos T0. Y la de dilatación lineal es la misma, ¿verdad? Solamente que aquí es L es igual a L0 por 1 más alfa, T menos T0. Bueno, hay un efecto muy interesante en los materiales, lo podemos ver aquí en este zoom, ¿verdad? Cuando la temperatura se aproxima a cero, ¿qué pasa con la resistividad, ¿verdad? Entonces, es ese pequeño detalle en esa función, o sea, esto que ocurre aquí, que matemáticamente no tiene mucha relevancia, pero físicamente sí. ¿Por qué? Porque esto ha permitido diseñar lo que yo les decía, los materiales inteligentes. Toda la área gigantesca que hay ahora en nanotecnología, ¿verdad?
en donde se ha trabajado con síntesis de materiales nuevos, ¿verdad? Son materiales inteligentes, es decir, su resistividad cambia conforme cambia la temperatura. Y ese es un factor idóneo para el diseño de dispositivos en componentes electrónicos. Llámese dispositivos para una computadora, para un celular, para lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque controlan la resistividad con la temperatura. Recuerden que los materiales, los conductores de siempre, ¿verdad? Los metales, tienen ya un comportamiento único. No hay forma de cambiarlos. ¿Verdad? Pero los materiales nuevos, los que son sintetizados, sí pueden ser hechos de tal forma que su resistividad aumente o disminuya con la temperatura, dependiendo de para lo que se quieran utilizar estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, esto tiene muchas aplicaciones, no solo en dispositivos electrónicos, sino también en muchas áreas, ¿verdad? De investigación. Está ahí, ¿verdad? Esto. Los semiconductores son esos materiales de los que les hablo. Vean que ellos presentan una disminución en la resistividad cuando la temperatura se aumenta. Entonces, ese detalle en particular nos permite, por ejemplo, diseñar un tren que levita, ¿verdad? O un proyectil intercontinental que puede ir de un país a otro, ¿verdad? Con una serie de dispositivos altamente tecnológicos, ¿verdad? Porque se controla el comportamiento de los materiales y la temperatura. ¿Okay? También están los superconductores. Esos presentan discontinuidades en la resistencia, que es lo que permite las aplicaciones que vemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, lo que queda ahí es la potencia, y la potencia eléctrica. La potencia nosotros la vamos a calcular con una ecuación similar a la que usamos en física 1. Física 1 dijimos que la potencia, ¿qué era? Era el producto punto de la fuerza y la velocidad, ¿verdad? Vean que queda en análogo. Aquí la potencia es un escalar. Ahora nosotros la vamos a calcular como I por delta U. Corriente por diferencia de potencial. Entonces vean lo que hablábamos ayer de las ecuaciones, ¿verdad? Tienen como un parecido, ¿verdad? Ese parecido no es casualidad, ¿verdad? Viene desde más atrás, ¿verdad? Cuando estas teorías se han ido desarrollando, se han ido formalizando. Entonces vean que esto se parece mucho a fuerza por velocidad. Tiene una forma matemática parecida, ¿verdad? Al menos el producto es lineal, igual que en el caso de fuerza por velocidad. Y usando la ley de Ohm, yo la puedo escribir de esta manera. I cuadrado por R, a eso se le llama potencia disipada, o delta V cuadrado entre R. Cualquiera de estas dos son potencias disipadas. Y esta I por delta V es potencia generada. Entonces, ¿quién la genera? Una fuente de poder. Al impulsar la corriente, las cargas, ¿verdad? El flujo de los portadores de carga a través de un conductor. ¿Y quién la disipa? Bueno, la resistencia. La resistencia disipa esa potencia cuando la corriente atraviesa el conductor y genera calor. ¿Okay? Entonces, por ahí en los exámenes, en más preguntas le dicen, calcule la potencia generada por la fuente, es I por delta U. Halle la potencia disipada por el resistor. Tenemos dos formas. Puede ser I cuadrado R o delta V cuadrado sobre R. ¿De dónde salieron estas ecuaciones? De sustituir la ley de Ohm aquí, adentro, en el delta V. Y las unidades de potencia siguen siendo las que siempre hemos usado, ¿verdad? Joules entre segundo, que en el sistema internacional son watts. ¿Okay? Bueno, ahí acaba el capítulo sobre corriente, ¿verdad? Básicamente los temas fuertes en este capítulo son la densidad de corriente y la velocidad de deriva.
problema de eso, de una partícula que se mueve en un conductor. El otro problema es la ley de Ohm. ¿Okay? Y el otro problema que puede aparecer es el caso de la potencia junto con esas ecuaciones que vimos de resistividad y resistencia. Entonces, bueno, yo voy a quedar aquí y la otra semana, el lunes, vamos a retomar otra vez estos dos capítulos de esta semana. O sea, vamos a hacer problemas de capacitores y vamos a empezar a hacer problemas de corriente y resistencia. Así que el lunes nos vamos a dedicar a eso. Y tal vez el martes empecemos a ver ya el último capítulo que nos queda, que es el de circuitos de corriente directa. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues continuamos el próximo lunes con este material. Para la próxima semana vamos a hacer hora de consulta. Recuerden que el tercer examen es el jueves, ¿verdad? Hoy en 8. Así que bueno, quedamos aquí y nos vemos este lunes. Hasta luego. Bueno, profe. Bueno, ok, pura vida.